Número 27, estamos ocupaditos. Vamos a leer a partir del versículo número 35, San Mateo 27, versículo 35. Leemos entonces la bendita palabra de Dios, que nos dice de la manera siguiente: cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Amén. Hasta ahí dejamos la porción, hermano, hermana, puede tomar su asiento. Estamos, hermano y hermana, en el punto culminante de, a punto de finalizar, hermano, la obra redentora en favor nuestro, en favor de la humanidad. Y ya, hermano, nuestro Señor Jesucristo ha cumplido o está a punto de cumplir por completo esa obra que pues ha sido difícil para él como hombre, en su condición de hombre, valga la redundancia, pero que, hermano, está soportando todavía. Sin embargo, a pesar de que, hermano, el diablo está viendo, hermano, que la obra redentora está por culminarse, aún todavía en esos momentos, el diablo, hermano, tentó a nuestro Señor Jesucristo para deshacer esa obra en favor nuestro. Y claro, hermano, aunque nuestro Señor Jesucristo, mientras estuvo aquí en la carne, hermano, fue un hombre como nosotros. Y como hombre, hermano, él sufrió. Y cualquiera, hermano, a cambio de parar de sufrir, puede ceder ante, hermano, ofrecimientos o, hermano, palabras tentadoras. Mas sin embargo, hermano, aquí lo vemos, son 3, hermano, por así decirlo, las injurias, pero que aunque son injurias, hermano, son retos para el Señor Jesús, para que, hermano, su condición de hombre fuese tentada a desistir y bajar de la cruz. Y por eso encontramos aquí, hermano, datos interesantes, donde leímos que dice que cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestiduras, echando suertes, y dice para que se cumpliese la palabra del profeta. En este caso el Salmo 22 es el que cita. Pero algo interesante, hermano, porque todos los evangelios mencionan esto. Sin embargo, hermano, San Lucas habla y dice que, hermano,
o San Juan, perdón, menciona que se hicieron 4 partes de la ropa del Señor. Y se habla, hermano, del sudario, hermano, del manto que el Señor llevaba. Y es porque, hermano, al condenado, ya dijimos, hermano, que el condenado a la crucifixión, en el momento en que era condenado, perdía todo derecho de propiedad, derecho privado, perdía todo derecho. Claro, el Señor Jesús, Él no tuvo propiedades, Él no tuvo, hermano, dinero. La única posesión que el Señor Jesús tenía eran sus ropas. Entonces, por eso, hermano, que se llevaba la ropa del condenado a la crucifixión para, hermano, hasta en eso, hermano, los hombres le escarnecieron para, hermano, desprenderse de quitársela al Señor. Como dice ahí, pero todo era porque ya Dios lo había, hermano, determinado así. Ya, hermano, de tiempos antiguos Él había profetizado de ese acontecimiento, de su muerte, de su resurrección. Pero también, hermano, que llegarían al punto, hermano, de repartir entre ellos sus vestiduras. Entonces, para un hebreo, para un israelita, hermano, la vestimenta básica o las prendas de vestir que comúnmente usaban, hermano, eran, usaban las sandalias, usaban un cinturón, un cinto. Usted ha ido a mencionar donde dice, hermano, que se ciñó los lomos. Cuando la Biblia habla de ceñirse los lomos, está hablando, hermano, como de apretarse el cinturón, como nosotros lo entendemos. También, hermano, usaban un manto en la cabeza, no por cuestiones religiosas, sino porque en ese tiempo, en ese lugar del oriente, hermano, pues el sol, como es desierto, y las tormentas de arena, hermano, con eso ellos se protegen, hermano, el rostro. Y también usan un manto que les sirve para, hermano, protegerse del frío en los momentos o en los tiempos de frío. Y ese manto les sirve, hermano, para muchas cosas, para guardar cosas, pero más que todo para, hermano, cubrirse del frío. Y también, como dice ahí, hermano, aquel manto del Señor, ¿verdad? Que Él dice, bueno, lo vamos a ver más adelante, hermano, pero dice que era de una sola pieza. Y por esa razón, dice, no quisieron destruirlo, sino que, hermano, lo jugaron, o sea, lo sortearon a ver a quién le quedaba. Entonces, básicamente, hermano, eso era la propiedad del Señor Jesús. Sin embargo, a pesar de que esa era su única propiedad, dice ahí, para que se cumpliese la escritura, hermano, se la rifaron. Se la rifaron. Y como ya hemos explicado, hermano, el crucificado, la idea de la crucifixión, hermano, fue esa, ¿verdad? El de hacer sufrir al condenado hasta la hora de su muerte, hacerlo sufrir. Y también, hermano, el imperio mandaba un mensaje, hermano, para todos aquellos que querían rebelarse contra ellos, de que eso mismo les iba a pasar si se rebelaban contra el imperio. Entonces, claro, hermano, el mensaje llegaba y se anunciaba a través de la muerte de un crucificado. Entonces era terrible, hermano, porque el crucificado, hermano, no paraba de sufrir. Desde que salía, hermano, salía azotado, hermano, salía sufriendo, salía mostrando la vergüenza de su desnudez, pues, hermano, realmente era totalmente desnudo que iba, hermano, el condenado. Hasta que llegaba, hermano, afuera de la ciudad, y ahí, hermano, en cierto lugar público es donde, hermano, como dice ahí, el monte, el lugar de la calavera, como se le llamaba, ahí, hermano, lo crucificaron al Señor. Pero es interesante ver eso, ¿verdad, hermano? Cómo los hombres, hermano, llegan, hermano, a ser tan crueles que sin haber causa, hermano, probable para su condenación, a pesar de todo eso, hermano, al Señor lo condenan.
Al Señor lo condenan y ya sabemos, hermano, que es como Dios lo había establecido. Pero sin embargo, el hombre muestra, hermano, su odio, hermano, hacia Dios, su odio hacia las cosas divinas, su aborrecimiento hacia las cosas divinas. Que hablarles de Dios, hay muchas personas, hermano, que es como hablarles de la muerte, como hablarles de un reto a la muerte. Se sienten tan ofendidos, hermano, cuando se les habla de Dios y tienen un odio hacia las cosas de Dios sin razón, porque, hermano, ¿qué mal le ha hecho Dios al mundo? Nada. Al contrario, hermano, el mundo existe y la vida existe por la bondad y misericordia de Dios. No es por nada, no es porque, hermano, el hombre primeramente hizo méritos y entonces Dios dijo: los hombres son tan buenos que les voy a hacer un mundo, un lugar muy bonito. No, hermano, sino que el amor de Dios hacia el ser humano, hacia aquella, hermano, raza, hermano, que Él iba a crear, hace, hermano, que Dios sea tan bondadoso con los hombres. Y como le digo, hermano, ante tanto amor, hermano, ¿qué mal le pagan los hombres o le pagamos los hombres a Dios? Le pagamos los hombres. Como le digo, unos muestran su odio abiertamente, otros lo muestran religiosamente, otros lo muestran escondidamente, pero hermano, hay ese rechazo hacia Dios. Y aunque la gente diga: no, si yo amo a Dios, Dios sabe que yo lo amo, es mentira. El Señor dice: no, es mentira. La gente que dice que me ama lo hace del diente al labio, pero su corazón lejos está de mí, dice el Señor. Porque ante la voluntad de Dios, hermano, y no hacerla, lo que el hombre muestra es que no le importa a Dios, que no le importa a Dios, que no le importa su palabra, que no le importa su ley, y que quieren vivir como ellos quieren, como les da su regalada gana. Pero sea como sea, hermano, ahí está cumpliendo Dios su palabra de que, hermano, habrían de ser, hermano, repartidos sus vestidos, echados suerte sobre sus vestiduras. Versículo 36 dice: y sentados le guardaban allí. Bueno, era, hermano, realmente era una ley que los centuriones, o sea, los guardas romanos, deberían de permanecer, hermano, al pie de la cruz de todo crucificado. O sea, debían de esperar a morir. Más adelante vamos a ver, hermano, cuánto duraba la agonía y de qué moría realmente, hermano, el crucificado. Pero realmente, hermano, dolores por todos lados. En el caso del Señor Jesús, dolores por todos lados, ¿verdad? Sus brazos, hermano, sus pies, su costado, su cabeza, su rostro. Bueno, ¿por dónde no le pegaron, hermano? ¿Por dónde no le pegaron? Entonces el Señor iba, hermano, realmente, hermano, agonizando. Sin embargo, hermano, soportando, hermano, por amor a nosotros. Luego dice 37: y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Siempre, hermano, que se crucificaba a alguien, como le digo, hermano, el mensaje del Imperio Romano era de amedrentar a los ciudadanos de los países que ellos tenían subyugados. Entonces siempre, hermano, se escribía, hermano, la causa, como dice ahí, hermano, o la razón por la cual un condenado había llegado hermano, a la crucifixión. Dice: ladrón, cualquiera fuera, hermano, se lo ponían. Pero nunca el imperio, hermano, pone, bueno, porque se supone que estos dos de los que se hablan aquí, que dice que eran ladrones, se supone que eran de la guerrilla, como ya hemos dicho, ya hemos explicado, hermano, de aquella organización que se llamaba los celotes, que era una especie, no era una especie, era una guerrilla organizada, armada, que venía, hermano, trabajando, hermano, desde los tiempos de los macabeos, o sea, antes de que se iniciase o que el Señor naciese, en esos años de silencio, como se le llama, entre
el último de los profetas, Malaquías, y el nacimiento de San Juan Bautista, hermano. Ahí surge, hermano, ese grupo, hermano, de religiosos en defensa por la liberación de Israel, hermano, los macabeos. Y entonces desde entonces, hermano, se quedó, hermano, la guerrilla con una fuerza contra el Imperio Romano. Claro, nunca pudieron contra el Imperio Romano, pero sí, hermano, asaltaban y hacían cosas. Entonces, cuando se escribe aquí, hermano, que crucificaron juntamente con el Señor a 2 ladrones, realmente, hermano, uno puede pensar y de seguro carteristas eran, ¿verdad? De seguro robacadenas. Pero recuérdense que eran 2 las razones por las cuales se crucificaban a las personas o a los malhechores. Ya dijimos, una por haberse rebelado contra sus amos, en el caso de los esclavos, y la otra, hermano, por ser enemigos del imperio, o sea, razones políticas. Entonces, para estos, hermano, no solamente el original en el griego no solamente habla, hermano, de que eran ladrones, sino que, hermano, eran, hermano, cabecillas, por así decirlo, hermano, de una red, hermano, de asesinos que robaba, hermano, y atacaba al imperio para, hermano, agarrar fondos y, hermano, así estar, hermano, apoyando esa facción, hermano, bélica de los celotes. Entonces, en realidad, como le digo, estamos hablando, hermano, como que si hoy en día, hermano, hubiesen crucificado al Señor y entonces pusieran ¿qué le puedo decir? Fidel Castro y el Chapo. Es así, o sea, eran hombres criminales, pero criminales. Entonces, sin embargo, fíjese, hermano, todo eso también sucede para que se cumpla la Escritura. Porque el Señor también había profetizado que juntamente con él, hermano, iba a ser, hermano, muerto junto a malhechores. Y aunque, bueno, la Biblia Reina Valera no da nombres, el catolicismo romano pues se ha encargado de buscar nombres. Le han puesto Dimas y Gestas, a saber, ¿verdad? Pero eso dicen ellos. Increíble, un poco creíble, ¿verdad? Sin embargo, hermano, ahí estaban también, hermano. Y entonces dice que, hermano, los que pasaban, dice, le injuriaban meneando la cabeza, versículo 40, y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Entonces ve, hermano, que la gente, hermano, no sabe, ¿verdad?, lo que habla. No sabe, hermano, completar su trabajo malévolo, ¿verdad? Bueno, han dicho eso, dicen que cuando sucede un suicidio o un homicidio, perdón, dice que los enemigos, o sea, los asesinos generalmente dejan, no sé si con más de 30 pruebas ahí de su asesinato. Entonces, igual que estos, ¿verdad? Estos, hermano, comenzaron su trabajo, ellos pensaron que lo habían hecho bien, claro, no les salió nada, hermano. Pero sin embargo, recuérdense que para que fuese condenado, crucificado, ellos cambiaron la acusación de religiosa a política para que lo condenaran al Señor. Pero ahora que ya está condenado el Señor, hermano, ahora vienen y le reprochan o le injurian con los cargos que originalmente tenían sobre él. O sea, las mentiras, porque acuérdense que los cargos que pusieron contra el Señor, todos eran falsos. Todos eran falsos. Pero más sin embargo ocupan, hermano, esos cargos contra el Señor, o esas mentiras que se inventaron, hermano, para injuriarle, o sea, para burlarse de él. Eso es lo que estaban haciendo, burlándose de él. Y claro, si usted lee, hermano, allí dice que le dijeron: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Ahora, fíjese, en ningún momento el Señor Jesús habló de derribar el templo. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no?
El Señor en ningún momento habló, le dijo, miran al templo. Él no dijo, bótenlo o yo lo voy a botar y en 3 días lo voy a reedificar. Él nunca dijo eso. Sino que él dice, destruid este templo. Porque San Juan lo explica y dice, hablando del cuerpo, del templo de su cuerpo. Destruid este templo y en 3 días yo lo levantaré. Pero el Señor hablaba de su muerte y de su resurrección. De eso hablaba el Señor. Porque eso es lo que el profeta decía de él. Que moriría, pero que al 3er día el Señor resucitaría. Fíjese. Entonces vienen los hombres, hermano, y le injurian, hermano, a manera, hermano, de escarnio, y le dicen eso. ¿No eras tú el que decías que ibas a botar el templo y en 3 días lo ibas a reedificar? ¿No eras tú ese? Entonces el hombre, hermano, como le digo, se cree sabio en su propia opinión, hermano. Con mentiras el hombre, hermano, se crea imperios. Con mentiras, hermano, por el amor al dinero y al poder, hermano, el hombre, hermano, mata, destruye y no le importa lo que hace con tal de lograr lo que él quiere. Miente, se hace el santo, dice que no es casado y teniendo, hermano, su mujer, dice que tiene aquí, que no tiene aquí, hermano. Todas mentiras para saciar, hermano, su instinto animal. Y mienten los hombres. Con tal de lograr nuestros propósitos, mentimos. Eso es lo que estaban haciendo, eso es pura mentira. Sin embargo, a pesar de que era mentira, hermano, hoy le injuriaban al Señor diciéndole, bueno, ¿a dónde está el superpoderoso profeta? ¿A dónde está el que podía derribar el templo y en 3 días volverlo a levantar? ¿Dónde está? Entonces, hermano, hay gente que le injuria, le reprocha a Dios, pero no sabe lo que está hablando. No sabe lo que está hablando. Y por eso le digo, y se lo dije el otro día, hermano, hay gente, hermano, que pretende creer en Dios y pretende profesar una religión, pero de Dios saben poco o nada. Y cuando uno habla con ellos se la llevan de sabios. Dice, si yo estudié, si yo aquí iba allá, y no, pues yo pienso, yo creo, hermano, y se creen, lo sabe de lo todo. Pero cuando se abre la palabra de Dios, hermano, Dios los deja burlados a todos. A todos los dejas burlados. Porque fíjese, se recuerda, hermano, cuando el que pretendía ser sumo sacerdote, cuando el Señor estaba hablando, le golpeó. Y al Señor le dijo, bueno, si yo he hablado mal, dime en qué. Y si no he hablado mal, ¿por qué me pegas? Fíjense. Pero eso es lo que estaba hablando el Señor Jesús. Porque el hombre, hermano, habla, acusa, hermano. Sin tener razón, el hombre habla y acusa sin saber lo que está hablando. Y cuestionan a Dios. Y cuestionan, hermano, su palabra. Y cuestionan la doctrina. Y cuando ellos pretenden defender lo que creen, hermano, o lo que pretenden creer, uno se da cuenta que no saben nada, que no creen nada, que son simplemente, hermano, olas del mar, que son llevadas para acá y para allá por lo que han oído de la religión. Eso son lo que oyeron de sus abuelos, eso creen que lo saben todo. Lo que oyeron de sus antepasados, eso creen que lo saben todo. Lo que oyen de su religión, su pretendida religión, creen que lo saben todo. Como dice la palabra de Dios, como olas del mar, llevadas como el viento de allá para acá, sin rumbo, sin destino. Pero el que conoce la palabra de Dios, hermano, ese está firme. Ese está firme. El que conoce la palabra de Dios sabe de dónde viene, sabe dónde está y sabe para dónde va. ¿Verdad, hermano?
¿De dónde venimos? Venimos de Dios, ¿verdad? Estamos en un mundo creado por Dios. Nos sostiene Dios y su misericordia. Vamos a la eternidad con Dios, los que creemos en Dios. Y a la eternidad, hermano, de condenación, los incrédulos, los que no creen en Dios. Eso es claro. Pero el incrédulo no lo tiene claro. No lo tiene claro. Y dicen creer en Dios y adoran imágenes. Y alaban, como dice, hermano, al ejército del cielo. Santos por aquí, santos por allá. Fiestas patronales por aquí, fiestas patronales por allá. Y hermano, y creen y pretenden, hermano, ser religiosos, devotos, ser fieles, hermano. Pero son fieles infieles. Por eso mire, a través del profeta Jeremías, Dios le habla a Judá y le habla, hermano, a Israel. Y le dice claramente eso, hermano. Que se alejaron de él, que lo dejaron a él, fuente de agua viva. Y se cavaron para sí mismos cisternas rotas que no pueden contener ni sostener agua. Que se fueron, dice, como prostitutas detrás de sus amantes, hermano. O sea, hablando religiosamente. Se fueron a adorar dioses aquí, los dioses de los cananitas, hermano. Se fueron a adorar como dice, el ejército del cielo. Está hablando, hermano, de todos, hermano, los dioses que el hombre se ha inventado. Y dicen conocer a Dios. Y dicen creer en Dios. Entonces dice aquí 41, de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos. Mire, oiga esto, hermano. Este da miedo leer esto. Porque mire quienes le estaban acusando. Dice, los principales sacerdotes, los escribas, que supuestamente eran los escribían la palabra, lo que la pasaban de un pergamino a otro. Eso se supone que sabían la palabra. Los fariseos, que eran los maestros, los que enseñaban la palabra. Y los ancianos, que eran los gobernantes religiosos, políticos, económicos del pueblo de Israel. O sea, es como que dijéramos la crema y la nata de Israel. O sea, aparentemente, ¿verdad? Pero esos que pretendían ser los líderes religiosos, espirituales, políticos, económicos de una nación, eran los mismos, hermano, que estaban escarneciendo al Señor Jesús, injuriándole, tentándole. Mire, dice, lo mismo le decían. A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es él el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Ahora, una pregunta: si el Señor hubiese descendido de la cruz, ¿usted cree que hubieran creído? No hubieran creído. Porque el hecho de que estaba ahí en la cruz era porque no creían en él. Habían oído. Algunos de ellos habían sido testigos de los milagros del Señor Jesús, hermano. Sin embargo, ahora, hermano, le estaban tentando, hermano, injuriándole, le tentaban, hermano, para ver si el Señor Jesús, bueno, el diablo a través de estos religiosos. Mire, hermano, uno puede ser muy religioso y uno puede creerse muy, hermano, consagrado a Dios. Pero cuando el corazón está endurecido, hermano, hasta los principales, hasta los más espirituales, aparentemente, usa el diablo para dañar su obra. Hasta esos. Por eso el Señor dice, hermano, que no hay que confiar en el hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre, que pone por su apoyo al brazo humano. ¿Por qué? Porque el hombre falla, el hombre cambia, hermano. El hombre hoy es una cosa, mañana es otra. Sin embargo, Dios es el mismo, Él no cambia. Dios no cambia. Y entonces ellos decían, bueno, si realmente salvó a otros, ¿por qué? Si es de verdad el rey de los judíos, si Él es el rey,
entonces que descienda de la cruz. Y si Él desciende de la cruz, si desciende de la cruz Jesús, creeremos en ti. Entonces, el punto es que la culminación de la obra en la cruz terminaba con la muerte del Señor. Terminaba con la muerte. Entonces, si el Señor se salvaba, claro, Él se hubiera salvado a sí mismo y no hubieran creído, lo hubieran matado siempre. Pero Él no había venido a salvar su vida, sino a dar su vida en rescate por muchos, dice la palabra de Dios. Y Él dio el ejemplo, como Él dijo, hermano: el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa mía, la hallará. Aleluya. Pero Él nos dio el ejemplo, hermano. Nos dio el ejemplo, hermano, de una decisión firme. Que cuando Él dijo: Padre, voy a ir y voy a cumplir lo que a través del profeta escribiste en el rollo de mí, que dice: aquí vengo y hago tu voluntad. Él estaba haciendo no la voluntad de Él, sino la voluntad del Padre. Y aunque, hermano, al obedecer la voluntad del Padre, hermano, le costaba la vida, el Señor no se retractó. Como decimos los mexicanos, no se echó para atrás. No se retractó, el Señor no se retractó, sino que Él dijo: bueno, aquí estoy. Y yo le dijeron: bueno, si salvaste a otros, sálvate. Si desciende de la cruz, creeremos en ti. Pero no, es que ya Dios lo había dicho, hermano. El Señor lo dijo claramente. Cuando inició su ministerio, el Señor dijo: si el Hijo del Hombre fuese levantado, hablando de eso, de la crucifixión, de su muerte, dice: a todos atraeré a mí mismo. O sea que el único camino para ser atraídos a Cristo es a través de su muerte. Por eso Él dijo: si el Hijo del Hombre fuese levantado, yo, si fuese levantado, dice, a todos atraeré a mí mismo. Y habló del ejemplo, puso el ejemplo de la serpiente de bronce que Moisés hizo, hermano, cuando se recuerda aquella ocasión. Y entonces Dios: todos mirarán a mí. Por eso dice Isaías: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Pero mirad a dónde, hermano, a Belén, al pesebre, no, hermano. Sino, hermano, al monte, o en el monte de la calavera, donde estaba, hermano, Él crucificado. Por eso Él no podía descender, primero porque no venía a hacer su voluntad ni a salvarse a sí mismo. Él venía a hacer la voluntad de Dios y a cumplir su palabra, la palabra de Dios. Entonces, por eso, mire, hermano, si alguien nos quiere tentar, si es usted es hijo de Dios, si usted es hijo de Dios, entonces ore para que se me quite el dolor de cabeza. Y entonces, vaya, pues entonces voy a orar por usted para que vea que soy hijo de Dios. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, sana, Señor, vaya, declárese sano. Y dice: no, me duele todavía. Entonces usted no es hijo de Dios. Pero nosotros, ¿qué tenemos que demostrarle a quién o a nadie que somos hijos de Dios? No tenemos que demostrarle nada a nadie. No tenemos por qué, hermano, en ese aspecto, ¿verdad? Que si nos tientan y nos digan: bueno, si usted es hijo de Dios, entonces mire, le voy a pegar, pero si usted es hijo de Dios, me tiene que voltear la otra mejilla. Es bien fácil, hay que salir corriendo para que no le peguen. Y no dice: para que vea, pues pégueme para que vea. Y va, ya ves que le voltea la otra, ¿verdad que soy hijo de Dios? Eso hasta un impío lo puede hacer. Sí, hermano, acá rato se ven los hombres, hermano, que las mujeres los cachetean revés y derecho y no hacen nada. Ay, qué hombre más santo. Ese es tonto, ¿por qué no corren? Sí, que cuando le pegan la primera dice que ahí es tonto, que corra. Y en el camino que perdone al que le ha golpeado, pero no espere que le den la otra. Pero sin embargo, hermano, eso estaban haciendo ellos, pidiéndole pruebas, pidiéndole hechos, pidiéndole, hermano, que pensara en sí mismo para demostrar que era hijo de Dios. Si desciende de la cruz, entonces sí, Jesús, los ancianos, los escribas, los fariseos, todos vamos a creer en ti. ¿Verdad que sí, muchachos? Sí, decían todos. ¿Qué caso les iba a hacer Dios a tontos como ellos? Por eso dice la Biblia, hermano, de que al tonto no hay que hacerle caso.
Porque aunque lo pongas en un mortero de granos y lo metas ahí y le des golpes con el pisón, no se va a apartar de él su necedad. No se va a apartar. En su propia opinión, dice la Biblia, hermano, el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. En su propia opinión. Porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es muerte. Y óigalos usted hablar. Óigalos hablar. Dice, no, dice, si esto, yo no creo que a Dios le ofenda. No, si esto, yo no creo que sea malo robar. No, yo no creo que a Dios le ofenda. Y esto, no, yo no creo que sea malo ser prostituta. Tienen hambre, pobrecita, hay que alimentar a su familia. Yo no creo que Dios se enoje. Y dan, hermano, libertades para el pecado, aduciendo, hermano, o tomando el lugar de Dios y diciendo que Dios está bien con eso. Para Dios es ok, para Dios está bien. Pero como le digo, hermano, uno bien puede, nomás uno los oye hablar, uno se da cuenta que no saben nada de Dios. Luego dice, le volvieron a injuriar, confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Mire que es tremendo esto, ¿verdad? Porque la gente piensa que por ser hijos de Dios, Dios tiene la obligación de salvarnos. Ahora la pregunta es esa: ¿tiene Dios obligación de salvarnos de la tribulación? ¿Tiene Dios obligación de salvarnos de la muerte? Ninguna. Ninguna. Porque el hecho de que alguien confíe en Dios, eso no da garantía de que, hermano, de aquí nadie me va a tocar porque ya soy hijo de Dios. Todo lo contrario, hermano. El ejemplo que tenemos ahí de los hombres de fe es ese, que por creer en Dios murieron. Fueron asesinados, fueron aserrados. Por creer en Dios fueron desterrados. Por creer en Dios fueron cruzados a espada. Por creer en Dios, hermano, fueron quemados. Por creer en Dios. O si usted se recuerda, hermano, se recuerda el pasaje de Lázaro. ¿Se recuerda cuando Lázaro enfermó de muerte? Y entonces María y Marta llamaron a traer al Señor Jesús. Y entonces llegaron y le dijeron: Señor, Lázaro, el que tú amas, está enfermo. Y el Señor dijo: ¿está enfermo? Sí. Ah, pues no voy, dijo. Y no fue. No fue. Se murió Lázaro. Se murió Lázaro. Y el Señor, ¿por qué no dijo que no muriera Lázaro? Porque había algo mejor para Lázaro. Había algo mejor, porque era necesario que la vida de Lázaro fuese usada por Dios para que muchos creyesen en Dios. Entonces nuestros sufrimientos, hermano, o si es posible al extremo nuestra muerte, puede ser, hermano, el elemento que Dios use para salvar a otros. Mira, hay gente que en vida, hermano, en vida pasan viviendo una vida mal y se mueren. Y en su entierro mandan a traer un predicador. Y el predicador, hermano, da la palabra y se salva a la gente. Entonces ve que la muerte de una persona que no sirvió para nada, ahora está sirviendo para que Dios salve. Fíjense. Entonces uno dice: imagínense cómo es Dios diciendo: ese hombre ni creía en Dios, y miren, en su entierro se salvó gente. Entonces Dios, hermano, obra así. Que no porque, hermano, creemos en Dios. Mire, hay gente que se aleja de Dios porque Dios no los libró de una prueba, o porque Dios no los bendijo. Dice: no, dice, yo creí en Dios, yo le serví a Dios, y yo con todo mi corazón me daba a Dios, y Dios no me concedió mi petición. Por eso me alejé de la iglesia. Pero ¿a dónde dice la Biblia que es garantía de Dios que si nos convertimos a Él, Dios nos va a conceder todo? ¿A dónde dice la Biblia? Entonces, ¿por qué tenemos que enojarnos con Dios cuando las cosas no van como nosotros queremos? ¿Por qué tenemos que enojarnos con Dios? No tenemos que enojarnos con Dios. Y no tenemos, hermano, que dejarnos llevar por como le digo, hermano, esa gente que nada sabe, que quiere, hermano, hacernos creer que saben y decir: bueno, si eres hijo de Dios,
Dios te quiere, y si Dios te quiere, Dios tiene que librarte. Si no, es porque Dios no te quiere. Y entonces, ¿para qué crees en Dios? Ya ves, ¿para qué vas a la iglesia si Dios no te quiere? Dios no oyó tu oración, Dios no te concedió tu petición. Entonces, ¿para qué vas a buscar de Dios si Dios no te hace nada de favores? Es que, hermano, el único favor que Dios garantiza al hombre es la salvación. Eso sí lo garantiza. Eso sí lo garantiza Dios. Dios dice: el que cree en mí tiene vida eterna. Eso sí garantizado. Pero, hermano, de que en el camino, hermano, del evangelio, hermano, tenemos garantía de una vida feliz, hermano, en la carne, no es garantía. Podemos tener una vida feliz en el espíritu, ¿verdad? Y tener luchas y pruebas y siempre estar gozosos. Y tener luchas y pruebas y enfermedades y esto, y no perder la felicidad, la alegría. Eso puede darse, hermano. Pero el que Dios nos prometa, hermano, sanarnos o bendecirnos, hermano, para que no nos alejemos de Él, Dios no lo promete. Y eso le injuriaban y le tentaban y le escarnecían, diciéndole: bueno, si confiaste en Dios, seguro que Dios te ama. Y si Dios te quiere, seguro que te va a salvar. Entonces, que te salve Dios, pues. Pero al Señor eso no le iba ni le venía lo que ellos dijeran, hermano. Porque usted sabe, ni les respondió. Si no les respondió cuando lo estaban golpeando, ¿cuánto más les iba a responder ahora que, hermano, estaban hablando puras tonteras? Puras tonteras. Pues es que el Señor nos responde. Ahora, lo que veíamos, hermano, en el versículo 37 que le quería mencionar, dice que pusieron sobre él, dice, su causa escrita. Entonces, acuérdense que como Pilato estaba enojado con los judíos y él quería dejar suelto al Señor Jesús y no pudo. Pero sin embargo, hermano, aunque lo mata, lo condena a la crucifixión, cuando Pilato, el gobernador, pone, porque le digo que era ley poner la causa por la cual mataban al crucificado, viene Pilato y pone, pues, San Mateo narra y dice que puso: este es Jesús, el rey de los judíos. Pero si usted lee, por ejemplo, San Marcos, dice, en su causa pusieron el rey de los judíos. San Lucas puso: este es el rey de los judíos. Y San Juan dice: Jesús Nazareno, rey de los judíos. Entonces, si todos son inspirados por Dios, ¿por qué no dicen lo mismo? ¿Por qué no dicen lo mismo? Entonces, acuérdense que ninguno de ellos estuvo al pie de la cruz. Ninguno de ellos estuvo al pie de la cruz. Solo estaban María y algo otras mujeres ahí. Y los discípulos no había ni uno, hermano. Entonces, cuando en el caso de Lucas, él dice que él indagó diligentemente acerca de los hechos del Señor Jesús. Lo mismo hicieron los otros. O sea, aunque Dios los inspiró a escribir, hubieron momentos, en este caso del título, la causa, de que escribieron en la cruz, ellos tuvieron que preguntar. Y si preguntaron a gente diferentes, por supuesto, por eso tienen respuestas diferentes. Pero es bien fácil. En la Biblia siempre hay que sumar. Entonces, para tener, hermano, exactamente las palabras que fueron escritas ahí, es simplemente sumarlas todas. Entonces, y acuérdense que las letras estaban escritas en griego, en hebreo y en latín, porque los romanos en mucho tiempo hablaron latín. Entonces, la idea del imperio, hermano, que cualquiera que pasara por ahí leyera por qué causa habían matado a esa persona y así tuvieran miedo. Por eso ponían 3 idiomas: pongan el hebreo, el griego y latín, para que cualquiera que pase pueda leer. Entonces, en realidad, al final lo que pusieron fue eso: este es Jesús Nazareno, el rey de los judíos. Entonces San Juan dice que se enojaron, los dirigentes se enojaron. Dicen: ¿Cómo? Y van con el gobernador y dicen: ¡Ey! ¿Por qué pusiste eso? Tienes que poner: este dijo, yo soy rey de los judíos. Y como Pilato ya estaba enojado, dice: ya lo que puse ya está puesto, ya no se puede quitar, váyanse. Ya no lo quitó. Porque Jesús es el rey de los judíos. Aunque ellos no lo reconozcan, Jesús es el rey de los judíos. Y eso se va a cumplir
aunque no les guste. Le guste a quien le guste y no le guste a quien no le guste, el Señor Jesús es el Rey de los judíos. Y le guste a quien no le guste, hermano, hermana, la palabra de Dios nos dice en Filipenses capítulo 2 que, hermano, un día va a haber a partir de un día, de un momento en la historia, donde toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. O sea, si el mundo no quiere hacerlo, es cosa de ellos. Pero un día, quieran o no quieran, dice Dios en su palabra, toda lengua confesará, toda rodilla se va a doblar. Oiga, qué lindo, hermano. Aunque, hermano, ahí a dónde van a quedar los diosesitos esos de madera, de bronce y de piedra, ¿dónde van a quedar, hermano? ¿Dónde van a quedar, hermano, los dioses de los paganos, hermano, los animales y los reptiles, hermano? Cuando Dios diga, cuando el ángel dé la orden y diga: ¡atención! Reverencia, porque aquí está el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así es que todos a una voz a confesar que Jesucristo es el Señor, y todos de rodillas, hermano, toda rodilla se va a doblar. Mire, ahí va a estar, hermano, Karl Marx, ahí va a estar Stalin, todos esos comunistas, hermano, ateos, ahí van a estar de rodillitas confesando a Dios. Ahí va a estar Fidel Castro, todos esos hermanos que no creen en Dios, ahí van a estar de rodillas con su propia boca diciendo: Jesús es el Señor, Jesús es el Señor, aunque no lo quieran. Y hoy no creen, dicen: nada, si la Biblia es un papel que aguantó con lo que le pusieron. A mí no me importa lo que usted piense, la Biblia es la Biblia, y el que usted no crea no la cambia, sigue siendo palabra de Dios. No, que yo no creo porque los evangélicos interpretan la Biblia como les conviene. A mí no me importa lo que usted piensa si interpretamos como nos conviene, pero al fin y al cabo y de los años y la eternidad, quien va a mandar es Dios y su palabra, ni nosotros, solo Dios. Y vamos a hacer lo que Dios manda, nos guste o no nos guste. Así que si usted piensa que estamos locos, es cosa suya. No me afecta para nada. No me afecta, llámeme loco, llámeme lo que quiera, no me afecta. Si quiere, máteme, no me afecta. Porque si vivimos, somos para Él. Y si morimos, para Él vivimos y morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Así que a los cristianos, a los que amamos a Dios, no nos afecta nada. Que se burlen, que bailen los himnos, que se burlen, haga lo que quiera. A mí no me afecta. A quien afecta es usted, porque usted está ofendiendo a Dios y está cargando pecado tras pecado a su cuenta. Y en el día del juicio, dice, será Dios implacablemente, dice, con una espada de justicia que va a juzgar al mundo, para que los hombres, hermanos, den cuenta de todos sus hechos, sean buenos o sean malos. Así que si usted quiere creer en Dios, qué bueno. Si usted no quiere creer en Dios, es cosa suya. A nosotros los cristianos no nos afecta. Nuestra responsabilidad es decirle que la única manera de ser salvos se llama Cristo. Solo hay un lugar donde podemos, hermano, recibir el perdón de los pecados: en la cruz de Cristo. Ahí dice, mire, leí un tratado que dice, mire, usted puede ir al cielo con enfermedad, usted puede ir al cielo siendo pobre, usted puede ir al cielo sin estudio, usted puede ir al cielo, hermano, como sea, pero usted no puede ir al cielo sin Jesús. No puede ir al cielo sin Jesús. Así que si a usted le han dicho, le han dado a tole con el dedo, decimos los mexicanos, ¿verdad? Los salvadoreños decimos, a usted le han dado paja, o sea, mentira. Y le han dicho que todos los caminos llevan a Dios, todas las religiones llevan a Dios, así como todos los caminos llevan a Roma. Es pura mentira. Porque ni todos los caminos llevan a Roma,
Porque si agarra la Francisquito, no irá a Roma. Entonces es mentira. Ni todos los caminos llevan a Roma, ni todas las religiones llevan a Dios. Porque Dios no es religión, ni Cristo es religión. Cristo vino a predicar el evangelio, buenas nuevas de salvación para todo aquel que cree. Así que noticias, la salvación es gratis. Noticias, la salvación es gratis. No es que mi papá no me deja. La Biblia dice de que el papá no va a salvar al hijo ni el hijo al papá. No es que mi marido se enoja si voy a la iglesia. No le tenga miedo a ese monstruo, téngale miedo a Dios. Sí. No es que mi mujer me pega si vengo a la iglesia. Que le pegue a esa bruja, pero usted busque de Dios. Pues es que nada ni nadie nos puede detener, hermano, para buscar de Dios. No es que, hermano, no me deja el trabajo. Deje ese trabajo y busque de Dios. Y Dios le va a dar otro trabajo, porque Dios es bueno. Mejor es entrar pobre al reino de los cielos y no teniendo dinero como el rico y ser echado al lago de fuego que arde con azufre. Amén, hermanos. Así que ve, hermano, nos van a injuriar, le van a tentar, le van a decir que usted demuestre que es hijo de Dios, le van a decir que Dios no lo quiere porque Dios no le responde. Todo eso le dijeron al Señor, pero él se mantuvo firme y él dijo: sigo creyendo en Dios, sigo haciendo la voluntad de mi Padre, sigo muriendo tal como mi Padre me lo ha mandado. Y nadie lo hizo cambiar de su manera de pensar. Y por esa firmeza es que hoy usted y yo tenemos la confianza, la seguridad que si nos morimos, nos vamos con Dios. Amén, hermano. Así que mantengámonos firmes como el Señor se mantuvo firmes. Que venga lo que venga, pase lo que pase, hermano, agarrémonos de Dios y Dios nos va a bendecir. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro gran Señor y Salvador, te damos muchas gracias por tu grande amor y misericordia, Señor, por tu bondad. Gracias por tanto amor demostrado, Señor. Gracias, Señor del cielo. Gracias, Señor.